Ayuno en la Biblia. Y yo me hacía algunas preguntas que tal vez ustedes se hicieron. ¿Qué es el ayuno? ¿Quiénes ayunaron en la Biblia? ¿Será que ayunaron en la Biblia o será que no? ¿Alguien se ha tomado el trabajo de revisar? ¿Debemos ayunar en la actualidad o solamente fue para el Antiguo Testamento? Hoy vamos a estar dando respuesta a cada una de estas preguntas y a muchas más, pero siempre con la Biblia en mano, porque es la luz que nos alumbra, ¿verdad? Eso es lo que nos diferencia de las demás personas, que nosotros tenemos la Biblia, que es nuestro manual de vida. Siguiente, hermanito, por favor, gracias. Ahí tenemos la definición de ayuno. La palabra hebrea para ayuno es tesón o tesum, que se traduce principalmente como abstenerse de comer. ¿Cuántos han comido esta noche su haddock? Han desayunado, ¿verdad? Pues aquí ayuno nos dice claramente que es abstenerse de comer. Quisiera saber cuántos ayunan, cuántos han ayunado esta semana. A ver, una manita arriba, sin miedo. 1, 2, o nadie más. Pues hoy vamos a estar viendo lo importante que es el ayuno y los motivos por los cuales debemos ayunar, pero bíblicamente. Vamos a ir viendo quiénes han ayunado. Uno de los motivos es la oración. Cuando tú ayunas, tienes que tener más tiempo para poder estar en oración, en comunión con Dios. También el arrepentimiento. Si tú has cometido algún pecado, pues es muy importante que te arrepientas y en ayuno y en oración te acerques a Dios. El duelo también, ¿no? Cuando una persona se muere, uno se queda a veces triste y el ayuno nos va a ayudar a levantarnos. La búsqueda de la guía de Dios y muchos otros motivos más. Siguiente, hermanito, por favor. Pero ¿sabían que hay un ayuno que no le gusta a Dios? Un ayuno que no acepta a Dios. Y eso es algo que me ha llamado la atención. Y está en Isaías 58, como podemos ver ahí, versículos del 1 en adelante. A ver, quiero que me presten atención, van a escuchar, les voy a hacer preguntas. Dios le dijo a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hasta ahí sí podemos entender que nos dice que el pueblo buscaba a Dios cada día. Pero Dios, ¿qué nos hace entender también? Que ellos no eran justos. Y vamos a seguir viendo en el versículo 3 ¿qué dice? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí si nos damos cuenta, Isaías ha vivido en la época de Ezequías y otros reyes de Judá. En esos momentos estaban pecando, sobre todo con idolatría. Y sobre todo aquí hacían ayunos, pero estos ayunos no eran conforme a lo que Dios quería, porque nos dice que ellos seguían oprimiendo a sus trabajadores, y que solamente lo hacían por religiosidad, por hacerlo. No eran justos, exacto, por costumbre lo hacían. No eran justos, estaban cometiendo pecados incluso, ¿no? La idolatría y demás cosas. En el versículo 4 nos dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aquí si nos damos cuenta, el pueblo estaba ayunando, pero Dios no los escuchaba.
Y ellos de paso reclaman, dice, pero hemos ayunado, ¿por qué no nos escuchas? Y aquí Dios a través del profeta les dice, porque ellos aún en ayuno estaban peleando, discutiendo. ¿Y por qué creen que peleaban y discutían? ¿Quién estaba ahí al medio? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Es contra los principados, las potestades. Y los que han ayunado se van a dar cuenta que muchas veces cuando tú ayunas, el enemigo quiere quitarte tu premio del ayuno. ¿Y qué va a hacer? Te va a poner a tu lado a personas que quieran pelear, que quieran discutir, que quieran renegar. Y si tú caes en el juego, estás cayendo en esta trampa. En vano estás ayunando porque Dios no te va a escuchar. Entonces aquí vemos un gran secreto, que cuando ayunemos tenemos que tener mucho cuidado, porque esas personas se van a levantar. En el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Dios le está preguntando, ¿no? Yo les he dicho que hagan eso. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y aquí en el versículo 6 Dios va a aclarar qué es para él el verdadero ayuno. Atentos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, dejar de pecar. Soltar las cargas de opresión, todo lo que nos aflige, nuestras preocupaciones, tenemos que aprovechar y soltar en ese ayuno. No podemos entrar al ayuno con nuestras cargas y luego salir con las mismas cargas. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí, si se dan cuenta, más allá de ayunar y orar, Dios quiere que también hagamos las buenas obras para las cuales Él nos ha preparado. Y nos da una promesa. Si hacemos esto que hemos escuchado, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuántos les ha interesado esta parte de la palabra? Muchas veces ayunamos, pero seguimos discutiendo, seguimos peleando, o como dice aquí, el dedo amenazador, ¿no? Puedes salir a la calle y justo un auto estaba por pisarte y lo amenazas al chofer. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nuestro ayuno no sea efectivo. Pero ya tenemos los secretos para que el ayuno sea efectivo. Siguiente, hermanito, por favor. Ahora quisiera que me respondan a esta pregunta. ¿Cuál fue el primer personaje bíblico que quedó registrado ayunando? A ver, una manito arriba por un premio. ¿Quién se arriesga? ¿Quién dice? Un Hadox. Un Hadox. No, pues ya han comido. ¿Cuál fue el primer personaje bíblico registrado ayunando? A ver, el hermanito Jonathan debe saber. Moisés, excelente. Te debo un premio, ¿ya? Vamos a ver en Éxodo 34, 27 al 30, cómo Moisés ha sido el primero que ha sido registrado. Tal vez Adán ha ayunado, no lo sabemos, pero no ha sido registrado. Moisés y las tablas de la ley, nos dice. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y además se produce algo muy interesante, porque cuando Moisés baja, nos dice que su rostro brillaba. Entonces, cuando tú ayunes, se va a notar.
Las personas espirituales se van a dar cuenta de que tú eres una persona de ayuno, de oración, de intercesión, ¿verdad? Ahora, ¿sabían que ha habido 2 personajes más que han ayunado 40 días y 40 noches? Por otro premio, a ver, ¿quiénes eran? Menos el Jonathan. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes han ayunado también 40 días y 40 noches? El Germán sabe, así que no digas. Jesús, muy bien, y el otro, nos falta uno, Moisés, Jesús, y es un profeta. Elías, el profeta Elías. A ver, vamos a revisar con los versículos. Siguiente, hermanito. Ahí está, en Éxodo está Moisés, en Primera de Reyes está Elías. Resumiendo un poquito porque el tiempo ya nos está pisando. Cuando Elías ha hecho descender fuego en el monte, ¿verdad? Y ha matado a todos los profetas, pues Jezabel lo ha amenazado de muerte. Y ahí decide huir Elías. Y ahí se le presenta un ángel para darle comidita. Y luego de eso nos dice que ese alimento ha sido tan bueno que él ha caminado 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, escapando, ¿no? Exacto. Correcto, muy bien. Un premio para el pastor Johnny, anótenselo. En Mateo 4:4 también nos habla de Jesús. Cuando ayunamos podemos ver a Dios, ¿verdad? Pero también, ¿saben a quién podemos ver? Al diablo, al enemigo. Y aquí Jesús nos va a demostrar eso. En Mateo 4:4 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchos pastores yo he escuchado decir que cuando han ayunado, al 7º día han visto demonios, han visto al diablo. Hay otros también que han visto ángeles, ¿no? La suegra. ¿A los cuántos días ha visto a su suegra, pastor? A los 2, dice. Muy bien. Siguiente, hermanito, por favor. Entonces ahí vemos para qué sirve el ayuno: para conquistar propósitos espirituales, para sentirnos más conectados con Dios, para fortaleza espiritual, para problemas que estén por encima de tu capacidad, que tú te sientas tan pequeño, pues Dios te puede ayudar. Para el arrepentimiento de nuestros pecados, para ver ángeles, como decíamos, y algo que me gusta mucho a mí es para la protección de Dios. Siguiente, hermanito, por favor. Ahora vamos a ver quién ha buscado la dirección de Dios. Esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 20, versículos del 25 al 28. Y este es un tema que hablábamos en la célula de jóvenes. Esa historia de terror que les he contado, ¿se acuerdan? Donde vienen los benjaminitas en Galad y vienen donde una parejita, ¿no? Y querían abusar al varón, no a la mujer. Al varón querían abusar. Y el varón saca a su pareja y a la mujer la abusan toda la noche. Y al día siguiente, cuando ella ya está muerta, pues él parte el cuerpo de su pareja, porque no era su esposa, y manda a cada tribu, a las 11 tribus, para que se enteren de lo que había sucedido. Y entonces las 11 tribus suben contra la tribu de Benjamín. Pero los de Benjamín eran muy guerreros, nos dice la palabra de Dios. Y en medio de esas batallas, las 11 tribus se dan cuenta de que empiezan a perder muchos hombres. Y es ahí donde nos dice el versículo 26: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día. Si se dan cuenta, ¿cuántos días han ayunado? ¿Cuántos? 1, muy bien, porque dice aquel día. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
y le hacen una pregunta, le dicen: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Gracias a ese ayuno y oración, ellos han recibido la dirección de Dios, porque ellos estaban perdiendo la batalla, entonces no sabían si continuar o no. Y muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación, ¿no? Cuando te ofrezcan un trabajo en otra ciudad y tú debas decidir si dejar tu iglesia, tu casa, tu familia, y tengas que tomar una decisión tan importante, pues debemos acudir a Dios, y mejor si lo hacemos en ayuno y oración. Siguiente, hermanito, por favor. Bueno, ahí abajo estaba el ayunar por otros. ¿Se puede ayunar por otros? ¿Verdad? Pero se puede ayunar por otros que ayunen también, ¿no? Porque imagínense, yo le digo: Pastor Johnny, ayúnemelo por favor, yo me voy a comer feliz de la vida. No da, ¿verdad? Pero porque aquí el ejemplo que tenemos es el ejemplo de la reina Esther. Esther 4:16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí, si se dan cuenta, ¿qué está pidiendo la reina Esther? Favor de Dios, ¿verdad? Para que cuando ella le aparezca al rey, el rey no la haga matar. Pero aún aquí, si se dan cuenta, ella aceptaba la voluntad de Dios. Hermanito Germán, estás durmiendo. ¿Y qué dice? Si perezco, que perezca. Lo vamos a hacer ayunar al hermano. Ya ayunado ayer. Ya ayunado, ¿no? Ahora sí, continuando, tenemos: ¿para qué sirve el ayuno? También para el arrepentimiento. Y hay varias historias. Por ejemplo, hay una del rey Acab, el esposo de Jezabel. La Biblia nos dice que no ha habido un impío tan grande como Acab, porque ha llevado mucha idolatría. Y me llamó la atención esto, porque él, cuando ya sabía lo que el profeta le dijo, que iba a ser eliminado él y toda su descendencia, una persona tan mala toma una sabia decisión. Decide ayunar. Esto está en Primera de Reyes 21, del 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Imagínense a un personaje tan malo, como Dios lo ha escuchado, ha visto su arrepentimiento, su ayuno, y lo ha perdonado. Muchas veces nosotros cometemos pecados y podemos acercarnos con esa confianza a Dios, ¿no? No creo que seamos de la talla de Acab o lo superemos, porque él era el rey, imagínense, tenía un puesto muy importante. Otro arrepentimiento también que se ve y que Dios escucha es en Nínive. Cuando a Jonás, ¿no ve?, lo manda a Nínive a predicar, el rey de Nínive, nos dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¿Los animalitos pueden ayunar? Aquí los están haciendo ayunar, imagínense. Algo muy curioso, ¿no? ¿Será que tus gatitos pueden ayunar en tu casa? Al pastor se lo van a comer, cara de hamburguesa le van a ver. ¿Y qué más nos dice? Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cómo creen que quedó Jonás? Como falso profeta. Jonás ha ido a predicar, pero al final ha quedado como falso profeta, porque gracias al ayuno que han hecho, no ha sucedido lo que él decía que iba a suceder. Por eso Jonás luego nos dice, ¿no? Cómo se enoja, se molesta, y Dios se lo mata a su plantita y todo. Continuando tenemos, siguiente hermanito por favor, ahí está, otra historia de arrepentimiento también. Esto es una profecía de Joel, el cual probablemente estuvo entre los periodos de Esdras y Nehemías, cuando estaban subiendo de Babilonia a reconstruir el templo. Es muy probable que esa profecía haya dado. Nos dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Se puede ayunar congregacionalmente? ¿En grupo? Sí, aquí nos muestra, ¿verdad? Incluso iban a tocar trompeta para que todos se enteren. Ahora, siguiente hermanito, por favor. Aquí está otro motivo. El luto, la falta de fe, la tristeza. Luego de que mataron a Saúl y sus hijos, vamos a ver cuántos días han ayunado. Esto está en 1 de Samuel 31 del 12 al 13. Nos dice, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Cuántos han ayunado 7 días aquí? El pastor John, imagínense. ¿La profeta? Muy bien, excelente. Manito Germán, ¿cuántos has llegado? Mediodía. El hermanito Miguel ha durado 3, creo, ¿no? Pero con chanchullo. Mentira, hermanito. Ahí vemos cómo, debido a la tristeza que tenían, han ayunado 7 días para poder levantarse de aquello, porque habían matado a su rey, al rey Saúl, y no solamente a él, a su hijo, a Jonathan, ¿no? Quien tendría que haber tomado el poder, pero no. Para Dios iba a tomar David, todo ya estaba escrito. Hablando de David, David también busca a Dios. Siguiente hermanito, por favor. ¿Sabían que David ayunaba? Aquí en 1 de Samuel 12, 21 al 23 nos dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí David recibe la voluntad de Dios. Y aquí David también recibe un no, si se dan cuenta. Cuando ayunemos, debemos ayunar con esa fe de que Dios nos escucha y que, como hemos visto en varios casos, Dios a veces cede. Pero también hay casos donde Dios te va a decir no. Y no hay que sentirse mal, no hay que renegar con Dios, no hay que quejarse, porque a David le ha dicho no, al hombre conforme a su corazón, imagínense. Su hijito estaba enfermo, ¿verdad? Él ha ayunado, ha llorado, nos dice, pero lastimosamente murió. ¿Y por qué murió? Porque en los planes de Dios, ¿quién estaba? El otro hijito que iba a venir, también de David y Betsabé. Salomón, muy bien, excelente, se nota que leen la Biblia. Siguiente, por favor. Este es el que más me gusta a mí y por el que yo ayuno, es la protección. Y esto está respaldado bíblicamente en el libro de Esdras, capítulo 8, versículos del 21 al 23, y nos dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios,
para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ellos estaban subiendo de Babilonia hacia Jerusalén para reconstruir, ¿verdad? Y habían pedido al rey muchas cosas, pero se habían olvidado pedir soldados, protección. Imagínense esa caravana con tantas cosas, podían ser asaltados por cualquiera. ¿Y qué hace Esdras? Pues pide protección a Dios con ayuno y oración. Y esto es lo que debemos hacer también, ¿no? Si tú quieres proteger a tus hijos, proteger a tu familia, aquí tienes un motivo para ayunar. Puedes ayunar pidiendo la protección de Dios. Ahora, ¿será que en el Nuevo Testamento habían ayunos o solamente se quedó ahí en el Antiguo Testamento, en la ley? Siguiente, hermanito, por favor. ¿Los discípulos ayunaban? A ver, los que dicen que sí, una manito arriba. 1, 2, 3, 4. Los que dicen que no, una manito arriba. Y los que no han levantado su mano no saben, no responden. Nulo. Es una pregunta difícil de contestar. Tienes que leer bien el Nuevo Testamento y ahí te vas a dar cuenta si ayunaban o no. Pero a ver, hoy día vamos a ver algunas luces para que puedas motivarte a leer la Biblia esta noche. En Mateo 9, 14 al 15, los chismosos, los fariseos vienen y dicen: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, hasta ahí no ayunaban los discípulos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si se dan cuenta, y entonces ayunarán. No dice, y si quieren, ayunarán. Aquí Jesús ya les está dando una orden a los discípulos. ¿Y será que en Pentecostés estaban ayunando? Es muy probable que sí, ¿verdad? Porque la Biblia no dice específicamente, pero nos dice que estaban todos reunidos orando y ahí han recibido al Espíritu Santo. Entonces, como hemos visto, no ayunaban hasta que Jesús estaba con ellos, pero después vamos a ver si ayunaban o no. Siguiente, hermanito, por favor. Aquí ya en el Nuevo Testamento usaban el ayuno para obtener más poder antes de una liberación o también para obtener más fe. Y aquí existe una duda sobre las palabras que Jesús dijo. A ver, vamos a ver. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Y aquí está lo que nos hace dudar. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿De qué género está hablando? ¿De la falta de fe? ¿Quiénes dicen la falta de fe? A ver, una mano arriba. El pastor, la pastorita, 2, 3, 4. ¿O será que está hablando del género de demonio? ¿Será que era un demonio muy poderoso? Porque esa duda existe. Y unos dicen, no, es por la falta de fe. Y como hemos visto, Jesús nos dice, por su poca fe. Entonces, sea cual sea la respuesta, si se dan cuenta, con el ayuno vamos a obtener más fe. Podemos acrecentar nuestra fe. Y si nuestra fe crece, ¿qué vamos a poder hacer? Sacar a cualquier tipo de demonio. Pues. Lo vamos a sacar vendiendo almanaques, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno de Pablo. ¿Sabían que Pablo ayunaba? Pablo ha ayunado por sanidad. Luego que se ha encontrado con Jesús en el camino, nos dice que ha quedado completamente ciego.
y ha ayunado por 3 días, no ha comido ni ha bebido nada. Y luego Dios le habla a Ananías, le dice, ve a buscarlo a Pablo porque él está orando. Si tú oras, Dios te va a hacer esas conexiones. Así como estamos viendo en la vida de la pastorita Roselvi, cómo Dios está obrando, moviendo las conexiones, los arquitectos, todo eso es premio a su oración. Seguramente también ayuna, ¿no, pastorita? No tiene tiempo para Mediodía por lo menos. Ah, excelente. Siguiente, por favor, hermanito. Aquí vemos que el ayuno sirve para ver ángeles, y está escrito en la Biblia. En Hechos 10, 30 al 32 nos dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, ¿a qué hora era la hora novena? Excelente. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y aquí, si nos damos cuenta, Cornelio no era ni creyente, ¿no? Creía en Dios, pero era un gentil. Y aún así, se ha acordado Dios de su ayuno, se ha acordado de sus limosnas, y lo ha podido conectar también con Pedro. Así como a Pablo lo ha conectado con Ananías, pues aquí a Cornelio con Pedro. También nos sirve para escuchar para escuchar al Espíritu Santo. Siguiente, hermanito, por favor. Aquí vamos a ver que los profetas y los maestros de la iglesia de Antioquía también ayunaban. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, lo han podido escuchar. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, también para imponer manos podemos ayunar, ¿verdad? Para que sea más efectivo lo que estamos haciendo. Ya para ir terminando, siguiente, hermanito. Tenemos lo que Jesús decía acerca del ayuno. Cuando uno ayuna, tiene que tener mucho cuidado de no alabarse. Y a veces muchos incurrimos en eso. Yo la verdad sí he caído en eso. Porque cuando uno ayuna empieza a sentirse superior, ¿no? Empieza a ver milagros y dice, yo ayuno y ellos no. Y aquí vamos a ver eso. En Lucas 18 del 11 al 12 nos dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí se está alabando y ayunaba 2 veces a la semana. Te ha ganado, hermanito. 2 veces a la semana ayunaba. Pero esta historia nos dice que el publicano ha descendido justificado, mientras este fariseo con todos sus ayunos, sus diezmos, pero lastimosamente era orgulloso, ¿no? Y Dios resiste a los orgullosos y no ha sido justificado debido a su orgullo, a su yo. Por eso no tenemos que ser un yo. Hay una canción y todo para eso. Siguiente, por favor. Y a causa de eso que hemos visto, a causa del fariseo que se alababa por ayunar, Jesús nos dice esta palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Aquí algunos dicen, entonces el ayuno es totalmente personal. Pero hemos visto ahorita cómo en Nínive ha ayunado todo el pueblo, incluso los animalitos. Con la reina Esther también han ayunado varios, ¿verdad? Con Esdras, igual toda la congregación. Incluso aquí en la iglesia de Antioquía también han ayunado los profetas, los maestros en grupo para imponer las manos. Siguiente, hermanito, por favor. Entonces, hoy hemos aprendido que el ayuno más que todo es abstenerse de alimento. Hemos visto también que hay ayunos de un día, hay ayunos de 3 días como de Pablo, otros han ayunado 7 días como cuando han enterrado a Saúl, y solamente 3 personajes han podido ayunar 40 días. ¿Quiénes eran los personajes? Jesús, Elías, Moisés. Y Elías. Y si se dan cuenta, los 3 estaban en el monte de la transfiguración. ¿Una casualidad o una recompensa? Puede ser, ¿verdad? Los únicos 3 que han ayunado los 40 días estaban en el monte de la transfiguración. Y también nos hemos dado cuenta de que hay ayunos personales y también congregacionales. En ambos ayunos, personales y congregacionales, Jesús nos dice que no nos hagamos a los pobrecitos, que no andemos bostezando, despeinados, para que la gente diga, pobrecito, te invitaré a una salteñita, ¿no? O enaltecernos, decir yo ayuno y los demás no, o mi iglesia ayuna y las demás iglesias no ayunan. Si se dan cuenta, podemos enaltecernos incluso en grupo, creernos más que las otras iglesias, solamente por el hecho de ayunar. Y si tú todavía no has ayunado, pues déjame decirte que el ayunar no solamente tiene beneficios espirituales, también tiene beneficios para la salud. Los doctores, los científicos nos dicen que cuando uno ayuna, hace descansar a su hígado, a su estómago, a sus intestinos, descansan y empiezan a regenerarse también. Por lo tanto, el ayuno es muy importante en la Biblia y hemos podido repasar todo aquello. Cerraremos con una oración, por favor. Cerramos los ojitos ahí donde estás, inclinamos la cabecita. Amado Señor, gracias te damos por este día. Gracias por esta casa, Señor, donde podemos compartir tu palabra, donde podemos ser edificados, Señor, siempre con la Biblia, Señor, porque es el manual que tú nos diste para esta tierra, Padre amado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella hay sabiduría, en ella encontramos solución a nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, a tener una relación más cercana contigo. Gracias porque hemos aprendido qué es el ayuno, qué personajes han ayunado, Señor, qué es lo que te gusta de un ayuno y qué es lo que te disgusta, Señor. Que cada ayuno que hagamos, Padre amado, pueda ser una ofrenda agradable para ti y que sirva, Señor, y que tú escuches nuestras oraciones, nuestras plegarias, Señor, todo lo que te pidamos en esos ayunos, en esas oraciones, que siempre nos respaldes, Padre amado. Te damos gracias, Señor, nos retiramos de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor.